Este espacio está diseñado para brindarte información, recursos, inspiración y ayudarte a convertir la mejor versión de ti mismo. Aquí encontrarás herramientas prácticas, enseñanzas profundas de vida para fortalecer tu fe, tomar decisiones sabias y vivir con propósito cada día. El día de hoy tenemos un programa especial. Es un tema que ahorita en estos momentos está afectando a nuestra comunidad y a nuestra comunidad estamos refiriendo a nuestros hispanos, latinos, inmigrantes. Y para poder entender un poco la dinámica de hoy, es importante poder entender la historia de la inmigración desde los años 20, 30, 70, 80 y hoy. Es un tiempo bastante grande de unas 3, 4 generaciones, pero en el programa de hoy vamos a tocar estos temas en referencia a la salud mental. Y para ayudarme, tenemos a nuestro amigo Iván Rodríguez, trabajador social clínico, licenciado. Hoy vamos a hablar de una forma para poder tocar los traumas y cómo superarlos, los traumas que hemos visto en el pasado y tratar de ver cómo podemos ayudar a nuestra comunidad hoy en día a que minimizar la ansiedad y la inseguridad, que es algo que hemos visto por muchos años, pero hoy vamos a tocar un poco ese tema y gracias Iván por acompañarnos una vez más. El podcast anterior nos acompañó y le damos muchas gracias porque recibimos muchos comentarios de que es algo muy importante, interesante, que podamos ayudar a nuestra comunidad y navegar la salud mental. Agradezco, Iván, por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, siempre un privilegio comunicar con nuestra comunidad sobre estos temas muy importantes. Soy trabajador licenciado social, trabajador social licenciado con 20 años de experiencia en salud mental, especializando en niños y familias. Y ahora estoy trabajando en un distrito de escolar y aprendiendo mucho acerca de cómo podemos ayudar a familias a recibir ayuda de salud mental por medio del acceso en las escuelas. Perfecto, qué bien. Y eso nos va a ayudar precisamente en nuestro tema el día de hoy, porque lo que estamos viendo es los impactos de lo que es la inmigración. Y queremos, antes de poder reconocer lo que está sucediendo el día de hoy, queremos primero dar un repaso, un recorrido de lo que la historia de los Estados Unidos en cuestión de la inmigración. Y uno de los factores muy importantes que queremos recalcar es cuando antes de los años 20, cuando hubo un gran impacto económico en los Estados Unidos y la economía estaba a lo que daba, pero llegaron los momentos difíciles, llegando a los 1929, 1929, donde fue la caída del mercado. Y cuando eso sucedió, fue cuando había la gran necesidad de traer a trabajadores de otros países, en cuestión el país más cercano, que era México, a traer trabajadores a que dieran la mano para poder cosechar, hacer la mano de obra. Antes de la Primera Guerra Mundial, 1910, 1920, vimos un aumento, una necesidad de esa mano de obra. Mexicanos ayudando. Fue después que entró la Gran Depresión. Right. Sí. Durante la Gran Depresión, después de la Gran Depresión, antes de hablar de la Segunda Guerra Mundial,
pero la Gran Depresión vimos la gran repatriación de Perfecto. mexicanos. Sí. Y allí es donde vimos durante la reacción a problemas económicos en este país, donde vimos que estamos repasando la historia, por decir. Y por eso queríamos hablar de este tema. ¿Cómo podemos aprender de la historia, de lo que hemos pasado en nuestra historia? En ese tiempo vimos que se buscó a un grupo de personas a quien acusar sobre los problemas que estaban pasando en la nación. Inafortunadamente, resultó en se da a saber que fue de entre 1 millón a 2 millones mexicanos deportados, incluyendo ciudadanos. Y eso, si nos ponemos a pensar en qué tan común se siente eso, la gran deportación ilegal, ¿verdad? De hispanos, mexicanos, digo hispanos porque Sí. también latinoamericanos, personas que estaban en ese país, pero se dio a conocer como la gran repatriación de Incluso mexicanos, ciudadanos americanos. ciudadanos. Sí, 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 So, sí. entonces, Fue un gran impacto en ese momento, los 1930, que miramos desde entonces hemos estado sí, viendo la inmigración ser un gran factor en nuestra historia americana, y de allí, ¿qué sucede? Sucede la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, lo que sucede es que empiezan a mandar a hombres a la ¿No? guerra, y hubo una gran necesidad de mano de obra, que cuando en 1942 ese programa duró 22 años, un Los tiempo braceros. Ahora sí, programa bastante. bracero. El programa Bracero con México, que fue algo que ayudó a mantener la mano de obra y el país corriendo como en ese tiempo, como debería de estar corriendo. Uh-huh. Ahora, sucede que después de ese tiempo, y muchos mexicanos vinieron a trabajar temporadas y se regresaban con la promesa de que iban a poder recibir el 10% que se le estaba quitando de los ingresos. Al regresar a México, se les iban a regresar. Y al concluir el programa, nunca se les regresó hasta hace unos 10 años que un poco de ese dinero se les dio. Pero fue algo que discriminación laboral, discriminación o las condiciones inapropiadas, eh, campamentos de agricultores y ¿Qué malos, ayuda, no? malos ¿Qué tratos. ayuda? Y aún así fue ante una situación donde estaban aquí para respaldar a este país ante la necesidad de cuidar, dices, tantos hombres yendo a la guerra, pero acudimos a nuestro país, nuestro vecino, y para ayudar, es decir, en estos días, ¿no? Que tú o yo nos vayamos por necesidad, tenemos que salir y acudimos a nuestro vecino que nos ayuda con algo y lo maltratamos, Sí, ¿verdad? Y, sí, y, sí. y fue un gran respaldo, una clave para ayudar, ganar una guerra contra Alemania Y y Francia. países que estaban Sí, enfocando en nazi, gobierno nazi, ¿verdad? así, Entonces el programa Bracero también respaldar al país, ayudar con la agricultura, y vemos que después de ese programa, durante ese programa y aún después, vimos deportación de estas personas que no se pudieron quedar, injusticias como mencionas económicas. sí, sí, Esa fue otra segunda generación que terminó que fue de empezó en 42 y terminó en 64. 64. Así es, así es. Y en el 64 entró Lyndon B. Johnson. ¿Y qué fue lo que sucedió? Había un problema
que después la guerra también de Vietnam, pronto después de ahí surgió, pero después del programa de Bracero empezaron a tratar de deportar a diferentes braceros, pero ¿qué es lo que sucedió? Y eso es algo también muy interesante, que ya después de tantos años de mexicanos viniendo a trabajar a los Estados Unidos, ya conocían el sistema. Era muy difícil y ya conocían a los rancheros, ya conocían el camino para venir y encontrar trabajo. Era muy fácil cruzarse, ir al lugar donde usualmente iban a agarrar sus trabajos, el mayordomo, el contratista, y seguir trabajando, y sin tener el permiso, de forma ilegal. De allí sucedió lo de la guerra en Vietnam, y una vez más, esa fue una guerra en los Estados Unidos que también causó mucha necesidad no solamente de hombres, sino de jóvenes saliendo de la high school, yendo a pelear una guerra. ¿Y quién es las personas que tuvieron que entrar a tratar de suplir esa mano de obra? Pues nuestros inmigrantes. Y después ahí, terminándose la guerra, una vez más, los soldados regresando, ya llegamos a los 70s, 80s, en ese periodo de tiempo, una vez más, sabiendo que había ese círculo de inmigrantes que venían a los Estados Unidos a trabajar, empezaron una vez más a tratar de deportar a nuestros ilegales, nuestros ciudadanos mexicanos, para su país. Pero ¿qué fue lo que surgió? Después de esa presión bastante grande y tantos deportados, fue cuando sucedió con Reagan, el IRCA. Ahora, Dime. Álvaro, antes de eso, quiero decir que ahí es donde tú y yo crecimos, y estamos muy al tanto de las experiencias. Quizás no directamente porque los pasamos más bien como niños, pero aquí es donde puedo decir que la palabra la migra fue donde yo la conocí de niño, ¿verdad? Sí. Y el miedo que les daba tanto a mis padres, que yo miraba en mis padres, y las persecuciones, porque digo persecución porque los están buscando, hay miedo de que los están buscando, mientras lo que están haciendo es trabajar, contribuir. Contribuir. Hay una injusticia, ¿verdad? Que uno siente que en ese aspecto, por eso usa la palabra persecución, pero tú estás hablando ahora hacia cuando se dieron graves problemas, vimos en esos tiempos en las noticias de tensión de personas latinas, mexicanos que estaban aquí trabajando. Hemos hablado de ciertas experiencias, ¿verdad? De entre nosotros, Sí. pero queríamos comentar ciertas experiencias, ¿no? Porque, y antes de comentar nuestras experiencias, ya estabas hablando acerca de una pólice legal que el presidente Ronald Reagan firmó, creo que fue en 1986. Sí. ¿Verdad? ¿Ibas a comentar sobre eso? Exacto. Sí, y ya de ahí fue donde les dio la oportunidad a los trabajadores agrícolas a poder aplicar, que algo interesante, que más de ¿qué fue? Déjame, a ver, 4 millones. Fue un acto de reformar inmigración. Fue firmada en ley en 1986 y dio una avenida para personas que estaban aquí para ciudadanía. Y yo recuerdo mis padres usaron esa forma legal hacia ciudadanía. Sí, y en esa ley, más de 3 millones de personas aplicaron para la amnistía.
3 millones y 2.7 fueron aprobados. 2.7 millones de personas fueron aprobados. Es un número significante, grande, que podemos ver que había muchas personas en la sombra, Sí. que les dio un camino a poder contribuir a este país, que yo soy producto de esa ley, y esas experiencias que nos han formado a ahora ser quienes somos, y incluso pues las experiencias que también, Iván, tú has pasado, que Indirectamente. sí, Pa- Sí, para mí fue más indirectamente, ¿verdad? Las historias que me han comunicado mis papás, el sufrimiento que ellos pasaron. ah, Mi mamá, empezando con mi mamá como mujer, fue la tercera de hijos de mis abuelitos. Y ella se vino, la mandaron a una edad muy temprana, de 13, 14 años. Ya estaba viviendo en Tijuana y se vino a Los Ángeles. Pero ella fue una gran ah, pionera, primera de su familia, aún antes de su papá. Y para mí es una heroína en lo que ella hizo para su familia. Fue la primera que se estableció y siempre trabajando, siempre trabajando. Y ahorita vamos a hablar acerca del impacto de traumas sobre inmigración. Pero mi mamá está chiquita, no hablaba el lenguaje, y solo me imagino qué es lo que ella pasó en ciertas situaciones, pero en ciertas pláticas que hemos tenido a través de los años, no falta el nivel de emoción ya. que sale para ella, porque hubo mucho sufrimiento. Ahora mi papá, muchas veces que vino, hemos hablado de esto, que de la edad que nosotros consideraríamos a nuestros hijos niños todavía, ¿verdad? Él se vino a este país como a los 16, 17 años. Él salió también muy temprano. Ya estaba viviendo como hombre de adolescencia, tuvo otros problemas entre familia de chico. Y me recuerdo que el nombre de él, lo conocían como el muerto, porque tuvo experiencias donde pudiera haber muerto. De esos teléfonos, esos ¿Postes? postes de teléfono. Ajá. Él ya estaba trabajando desde niño, porque mintió de su edad para trabajar, y se cayó de un poste. Me dice, no tenía camisa y se le astilló todo el pecho, todo el pecho. Se cayó desde el poste de abajo, de arriba para abajo, se cayó, se deslizó, y pensaban que estaba muerto, sobrevivió. Tuvo un accidente en la Ciudad de México antes de que se vino aquí en los Estados Unidos, donde estuvo en el hospital por más de 6 meses, no se podía mover. Hay tristezas en que no vino familia a verlo durante ese tiempo. Y ya estando aquí en los Estados Unidos, teniendo esa presención, la preocupación de que los iban a detener. Y una historia particularmente, cuando fue a México, estamos regresando, yo era bebé. Lo detuvieron, lo separaron, y lo golpearon, lo amenazaron, querían sacar quizás una historia de él, lo que sea, no recuerdo las circunstancias. Pero una vez más, la emoción que él platica cuando comenta esas experiencias, y la injusticia de ver a personas cómo lo trataron en ese momento, ¿verdad? Es algo que duele. Y y voy a dejar que tú cuentes, pero tengo una historia que quiero comentar de parte de mi esposa también, pero Sí, tú querías compartir de tus experiencias personales. sí, no, Iván, y de la misma manera, yo creo que estando ahorita aquí, estamos honrando esas historias, ¿no? A nuestros padres, nuestros familiares que tuvieron que pasar estas experiencias, que ahora nos corresponde poderlas compartir. Y es precisamente la razón que queremos
hacer ese tipo de programa para poder ayudar a nuestras familias que están pasando esas batallas mentales, psicológicas y poder darle un poco de guianza, porque no es nada nuevo. Es algo que es muy interesante que nosotros pensamos que porque nos está pasando en este momento es la única tiempo que no ha pasado. Quiero compartir una historia donde cuando ya estábamos, ya nos habíamos inmigrado, eran en los 80s, yo tendría quizás unos 5 años y estaba de la mano con mi papá y mi tío, hermano de mi mamá. Fuimos a la ciudad, en la ciudad de Los Baños, estábamos ahí en la ciudad. Se le había descompuesto a mi papá el carro y fuimos a la autoparte. Y estábamos allí en la ciudad caminando y de repente cae la migra. Y lo bueno era de que cuando estábamos allí, me soltó la mano mi papá. Y estaba también con nosotros el mecánico que le estaba ayudando a mi papá. Y llega la migra que les empieza a preguntar que si tienen papeles, que quién, mi tío y mi papá dicen, pues no tenemos. Y en vez de correr, porque yo estaba allí a un lado, se quedó ahí a un lado conmigo. Pero ya en ese momento dicen, ¿de quién es este niño? Y el mecánico me reclamó. Y veo que ponen las esposas a mi papá, se lo llevan con tú y mi tío, y el mecánico me dice, ok, pues vamos, te voy a llevar a tu casa. Y me estaba acordando de que una de las cosas a los 5 años que yo tenía de chico, no me acordaba yo el nombre de mi papá. Y solamente lo conocía como Pelayo. Como Pelayo, y todo mundo lo conocía, mi papá, como Pelayo. Hola, el Pelayo, ¿cómo estás? Pasaban ahí por la casa, Pelayo. Y yo lo conocía a mi papá. Era una de dos, papá o Pelayo. O Pelayo. Y lo interesante es, mi papá se llamaba Gabriel Martínez. Y algo muy interesante y muy importante que hay que resaltar es de que vamos a inculcarle a nuestros hijos los nombres. Es importante que ellos se sepan el nombre, un teléfono, el apellido, donde viven, cositas que son básicas. Quizás la tía, el tío, un amigo, una amistad del vecino, que sepan los nombres de ellos, porque es un momento muy traumático y si no lo practican, si no lo saben, se van a encontrar en una situación desesperada. Y cómo minimizar esas situaciones es con el conocimiento, la sabiduría. Y es ahí donde lo estamos hoy en día tratando de compartir esos consejos para que puedan navegar este mundo que solamente es tan complicado como uno se lo haga. Eso es ahí importante para compartir con ustedes esa experiencia porque me encontré y algo muy traumante. Y lo que te quería comentar, ¿cómo te sentiste tú, Álvaro, cuando se te viene a la mente ya como adulto? Porque a veces hay situaciones donde uno como que no se da cuenta de qué es lo que es de nuestros propios sentimientos o pensamientos. Pero tú dijiste que esto se ha quedado contigo como una memoria muy, muy importante. Pero ¿qué es lo que sientes cuando tú piensas en ese momento que no recordases el nombre de tu papá o quizás, como dijiste, no, ¿qué sentimiento viene a ti? En ese momento, ¿cómo va a ser que no sepa el nombre de mi papá? ¿Por qué nunca, una de dos, no me lo dijeron? ¿O por qué nunca lo practicaron? ¿O dijeron, mira, tu nombre, su nombre es Gabriel, tu Okay. mamá se llama María? Pero me sentí
incapaz de Incapaz, ok. creerlo. Me sentía culpable. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a buscar a mi papá? ¿O cómo iba a buscar la casa donde A, vivía? a cierto grado hasta siento que estás expresando un aspecto de vergüenza en Vergüenza. ese momento que no sabías. Y sé que algo que recomiendas ahora en ese aspecto de padres a niños es de que les enseñen ciertos detalles, ¿verdad? Como el número de teléfono, domicilio, cosas de ese aspecto. Y después hablamos más sobre esto. Pero Sí, nomás así. quería tocar ese tema en qué sentimientos se te vinieron. Dos historias brevemente. Una memoria que tengo es cuando mis papás me mandaron a mí y a mi hermano, que menor de 3 años y medio. Estábamos chiquitos, pero solo tengo memorias de estar en un carro con una pareja que no conocía. Ellos nos pasaron de México a Estados Unidos porque ellos todavía no tenían papeles y ellos pasaron diferentemente. Y es cuando hablo y recuerdo el tema de los coyotes, ¿verdad? Y muchas de las experiencias que inmigrantes, personas que están inmigrando a este país, conocen muy bien los coyotes y injusticias y traumas que aún pasan cuando confían en personas que el papel de ellos es solo de movernos de un país al otro. Sí, tengo una experiencia de mi esposa, su familia, antes de su nacimiento, su papá trabajando, su mamá en el hogar con sus hermanos mayores, pasó la migra y detuvieron a dos de sus tíos, creo, pero la mamá estaba afuera, la detuvieron a ella y sus hijos. Llegó el papá a la casa y no estaba, no encontraba a su esposa ni a sus hijos. Se dio cuenta de lo que pasó hasta que ella le pudo llamar cuando ya estaba en Tijuana. No recordamos ni cuántos días fue, cuándo se comunicaron. Uno se puede imaginar la confusión, el trauma en simplemente buscar a su esposa y sus hijos en un momento así. Y me recuerda de las situaciones que estamos viendo hoy en día. Nosotros como inmigrantes o como mexicanos que somos y creamos formas de poder protegernos, navegar esta inseguridad. Algo muy interesante que mi papá, nosotros vivimos en la ciudad de Los Baños por mucho tiempo. Yo crecí en la ciudad de Los Baños, 805 calle 8 en Los Baños. Es una casa muy humilde y rentábamos esta casa. Y alrededor teníamos un cerco y ese cerco no estaba muy grueso y se alcanzaba a ver hacia adentro. Mi padre, lo que él hizo, él llegó a trabajar en momentos en la viña, él se le ocurrió plantar una viña de uvas allí alrededor del cerco. ¿Pero por qué? Algo interesante que, viendo ahora hacia atrás, vivíamos en esa zona, estaba el Greyhound, el centro de autobuses, estaba a una esquina, y por allí, como había mucho inmigrante, incluso había una fábrica de melón, donde llegaban ahí los camiones de melón y dejaban todo el melón. Vivíamos muy cerca de toda la agricultura. Mi padre ahí en el cerco, pone sus viñas para que cuando crecieran tapara la casa. Si estábamos afuera disfrutando del día, llegábamos a ver la migra, todos nos caíamos detrás de la viña para escondernos. Okay. So, algo interesante. Una manera en cómo lidiar con ese factor, ¿no? Quería compartir otra historia que me pasó a mí en lo personal. Eh, Estaba yo en el sexto o quinto grado y mi hermano es mayor que yo, él estaba ya en la high school. Él, yo creo que tendría unos
16, 17 años. So, llegamos de la escuela, él y yo. Él usualmente, pues, ya a esa edad yo caminaba como una milla a la escuela, a la escuela elemental, y llegábamos y no encontrábamos a nuestros padres. Y se hizo tarde, usualmente los esperábamos, ya llegábamos y llegaban después de las 5, las 3, 4 o 5 de la tarde, lo más tardar, y no llegaron, tanto mi mamá y mi papá. So, ¿qué pasaba? Es like, wow, llegó otro día, nos fuimos, mi hermano pues ya era un poco más mayor, ya sabía la rutina, me decía, ok, vamos a tener nuestra comida, nuestro desayuno, te arreglas, tú te vas a la escuela y yo me voy a la mía. Perfecto. Hicimos eso. Pasó casi una semana y como a los 5 días, llego de la escuela. Y en la escuela estábamos habíamos hecho unos experimentos y estaba yo tan emocionado dije, voy a hacer un experimento llegando a la casa y ahí estoy con un vaso de agua, un vaso, poniendo un papel, poniéndolo por debajo sumergiéndolo en un contenedor para ver que el papel no se iba a mojar. En eso escucho en la puerta, hello, anybody home? Y yo, pues, salgo a ver, es un policía. Yo pensé nada, yo no estaba pensando que me enseñaron en la escuela que los policías son nuestros amigos. Y yo salí a recibirlo, le dije, how can I help you? He says, is your mom and dad home? ¿Está tu mamá y tu papá? Dije, no están ahorita. Ok, well, ¿quién más está en casa? Dije, pues ahorita estoy solo, pero no tarden en llegar mi hermano. Y pues resulta que alguien reportó que estaban unos niños en casa solos. So, resultó que el policía me llevó al departamento de policías de Los Baños. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 7 años, 7, 8 años. So, yo ¿Tu todavía, hermano? mi ¿Cuántos hermano años? tendría unos 16, 17 años. Okay. So, yo inocentemente, yo nunca me cruzó por la mente. So, yo llego a la estación de policías, incluso me trataron bien, me sacaron un libreto para dibujar. Lo que empezaron a hacer, le avisaron a mi hermano. Ya cuando llega él, va con un adulto, una amiga de la familia, que fueran a recogerme. Fueron y lograron sacarnos y dijeron, ok, no pueden salirse si es que no hay un adulto con ellos. No hubo gran separación, simplemente fui y me quedé con la señora, la amiga de la familia. Mi hermano se pudo quedar en casa porque ya tenía un poco más de edad y logró quedarse. Pero no fue hasta la semana que recibimos una llamada de nuestros padres que los habían deportado y que ya iban a venir de regreso. Mientras estábamos, teníamos suerte y muy bendecidos porque la dueña de la casa que vivía al cruzar la calle nos traía blanquillos, nos traía comida, incluso íbamos y teníamos recursos disponibles con la comunidad que nos podían ayudar, pero teníamos que tener la habilidad de poder comunicarnos y dar esas experiencias
traumáticas, pero nos mantuvimos la calma. Y yo creo que eso también es algo muy importante, poder darnos cuenta qué podemos hacer y dónde podemos mantener la calma, y no pensar que todo el mundo se derrumbó. El tener el optimismo es muy importante, saber que mañana vamos a tener la oportunidad de poder ser mejor, de poder dar lo mejor de nosotros y que algo mejor nos espera. Pero sí, esa experiencia también me enseñó algo, que a pesar de la situación migratoria, y fue poquito después de esa experiencia que logramos aplicar para la amnistía, y incluso estábamos escépticos inicialmente, mis padres, escépticos de que fuera real. Esperamos, no fue en el 86, fue en el No se la creyeron, dices, ¿verdad? No. Pensábamos que era too good to be true. Si se oye que es muy bueno la oferta, pues quizás sea mentira. No lo creíamos inicialmente. No fue hasta el 87 que ya aplicamos y se empezó nos convertimos residentes. De allí, a los 10 años, nos convertimos ciudadanos. Y lo que surgió con esa situación, esa amnistía, después de tiempo, las familias que entraron, que eran mano de obra, ya empezaron a hacerse mayores, a crecer, a ya salirse del trabajo, ya se retiraron, y ahora estamos en esa misma situación donde después de años ya no están la mano de obra que los rancheros ocupaban. Ahora, eso es también uno de los factores que tenemos que poder platicar, y de esos traumas, la inseguridad y el ser perseguidos o sentirnos perseguidos, porque eso también nos puede causar ese trauma, que Iván nos va quizás a hablar un poco de ese trauma de niños, incluso de nuestros padres, de varias generaciones de trauma, y cómo poderlo manejar y reconocer que eso es lo que está sucediendo, porque una de las cosas o factores es reconocer que tu cuerpo está en una situación precoz donde se siente en peligro. Iván, les tenemos esos y más consejos en el próximo capítulo. El día de hoy vamos a concluir con ese mensaje, un poco de la historia de los Estados Unidos, un poco de nuestras experiencias, pero el próximo capítulo vamos a darles más recursos, le vamos a dar páginas de internet y vamos a dar un repaso de lo que usted necesita para poder proteger a su familia en estos tiempos de incertidumbre. Espero que nos visiten en YouTube, en Sabiduría para tu Día, y incluso en Instagram bajo el mismo nombre, Sabiduría para tu Día. Y todo esto gracias a Iván por vernos acompañado. Yo soy un consultante que puedo ayudarle a llevar a su negocio al próximo nivel. Y, ya llevo más de 30 años trabajando en la industria de comunicación. Mándeme un mensaje por Sabiduría para tu Día y le podemos lograr llevar a su negocio al próximo nivel. Esto fue un poco de Sabiduría para tu Día.